Estaba a punto de dar a luz y el médico era su exmarido, entonces hizo algo increíble que impactó a todos. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El aire de San Miguel de las Cruces olía a tierra húmeda y a las promesas del amanecer que se colaban por la ventana. Camila observó el horizonte, donde los primeros rayos de sol teñían de rosa las nubes distantes. Su vientre, una esfera tensa y pesada, se movió con una vida impaciente, recordándole que el final de su solitaria espera estaba cerca. Cada patada era una mezcla de alegría y una punzada de melancolía por el futuro incierto que le aguardaba a ella y a su pequeño. Su tía Isabela solía decirle que los amaneceres en el pueblo tenían el poder de curar las heridas del alma. Sin embargo, después de 6 meses, el dolor del abandono seguía tan vivo como el primer día. Las palabras de Mauricio, frías y cortantes, eran un eco constante en su mente, una melodía sombría que ninguna belleza natural lograba silenciar. Se acarició el vientre, susurrándole promesas a su hijo, promesas de un mundo donde solo existiría el amor incondicional de su madre. La casita modesta, con sus paredes adornadas de bugambilias, se había convertido en su refugio. Cada objeto contaba una historia de generaciones, de mujeres fuertes que habían enfrentado sus propias batallas. Camila encontraba consuelo en esa simplicidad, lejos del lujo impersonal del departamento que compartió con Mauricio en la colonia Polanco. Aquí, el único lujo era la paz que a veces, solo a veces, lograba arañar de la quietud de las madrugadas. Había renunciado a todo por un amor que resultó ser una ilusión. Su carrera como coordinadora de marketing, un puesto que había ganado con esfuerzo y dedicación, ahora parecía un sueño lejano. Los planes de un MBA en el extranjero, las metas que una vez la definieron, se habían disuelto en la cruda realidad de una maternidad en solitario. A veces, se preguntaba quién era ahora, más allá de la mujer abandonada a punto de ser madre. Las visitas al médico del pueblo eran un recordatorio constante de su situación. Madres jóvenes llegaban acompañadas de sus esposos, compartiendo sonrisas y planes. Camila siempre se sentaba en la última fila, con un libro como única compañía, creando una barrera invisible para proteger su corazón vulnerable de las miradas curiosas y la compasión que no deseaba recibir de absolutamente nadie que estuviera allí. Isabela, con su sabiduría forjada por los años, nunca la presionaba para hablar. En cambio, le ofrecía su apoyo a través de gestos silenciosos, una taza de té de canela, una manta tejida a mano sobre sus hombros mientras leía en el porche. El tiempo, mija, el tiempo pone todo en su lugar, le decía con una sonrisa serena. Camila anhelaba creer en esas palabras, aferrándose a ellas como un náufrago a una tabla en medio de la inmensidad del océano. Esa mañana, una contracción más aguda que las anteriores la sorprendió, robándole el aliento. Se apoyó en el marco de la ventana, respirando profundamente mientras la ola de dolor recorría su cuerpo. No era la primera, pero esta se sintió diferente, como un llamado definitivo, una señal de que la cuenta regresiva había comenzado de verdad. Un escalofrío de miedo y expectación la recorrió por completo. El bolso que había preparado semanas atrás estaba junto a la puerta, un bulto lleno de ropita de bebé, pañales y sueños tejidos con la esperanza de un futuro mejor. Lo había empacado sola, eligiendo cada prenda con un amor que dolía, imaginando el rostro de su hijo, preguntándose si tendría los ojos oscuros de su padre. Esa era una pregunta que la atormentaba en el silencio de la noche, un recordatorio físico e ineludible. ¿Estás bien, corazón? La voz de Isabela la sacó de sus pensamientos. La encontró pálida, con la mano aferrada a su vientre. Camila sintió, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Creo que es el momento, tía. Creo que ya viene en camino, murmuró con la voz entrecortada por la emoción y el temor que sentía en ese momento. Su tía la observó por un momento. Isabela no perdió la calma. Con la eficiencia de quien ha visto la vida llegar y partir, la ayudó a sentarse y le acercó un vaso de agua. Tranquila, todo saldrá bien.
Llamaré a don Ramiro para que nos lleve al hospital de la ciudad. El de aquí no tiene lo necesario para atenderte como mereces, dijo con firmeza, tomando el control de la situación. Camila se sintió agradecida por esa presencia sólida en su mundo tambaleante. Mientras esperaban, los recuerdos de aquella última conversación con Mauricio volvieron a asaltarla. La prueba de embarazo en su mano temblorosa, la expresión de pánico en el rostro de él. No estoy listo para esto, Camila, había dicho, como si un hijo fuera un obstáculo en su carrera impecable. Un hijo va a destruir todo lo que construí, esas palabras se habían grabado a fuego en su memoria, en su corazón y en su alma. Ella le había hablado de sueños compartidos, de formar una familia, de las promesas que se habían hecho bajo la luz de la luna. Pero él solo veía su futuro profesional, sus ambiciones. Tú siempre fuiste demasiado frágil para cargar con lo que significa la verdadera responsabilidad, le espetó, rompiendo no solo su corazón, sino también la imagen que ella tenía de sí misma. Se preguntó si era cierto, si era demasiado débil. El viaje en la vieja camioneta de don Ramiro fue un borrón de paisajes y dolor creciente. Cada bache en el camino parecía coincidir con una nueva contracción, más intensa que la anterior. Se concentró en las técnicas de respiración que había aprendido en un curso al que asistió sola, imaginando que cada exhalación liberaba un poco del miedo que la atenazaba desde hacía mucho tiempo. Aferrada a la mano de su tía, Camila miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. La Ciudad de México se acercaba, un monstruo de concreto que había sido su hogar y el escenario de su mayor desilusión. Regresar en estas circunstancias se sentía como una humillación, una cruel ironía del destino que parecía disfrutar jugando con los hilos de su vida. Solo esperaba no tener que ver a nadie conocido. El Hospital General San Gabriel se alzaba imponente, un edificio frío y moderno que contrastaba con la calidez de su pueblo. Nunca imaginó que daría a luz allí, en un lugar tan impersonal, sin el hombre que amaba a su lado. Se sentía como una extraña, una más en la larga fila de mujeres que llegaban buscando un milagro o simplemente, el fin de su dolor. Y ella solo deseaba que todo terminara pronto. Isabela le apretó la mano con fuerza antes de que los enfermeros la ayudaran a bajar. Eres la mujer más valiente que conozco, Camila. No lo olvides ni por un segundo, le susurró al oído. Esas palabras fueron un bálsamo, un escudo invisible que la protegería en las horas venideras. Con esa última muestra de amor, se dejó llevar hacia el interior del hospital, hacia lo desconocido. El olor a desinfectante y la luz blanca y fría de los pasillos la recibieron. Todo era eficiencia y movimiento, un stark contraste con la quietud de su vida en San Miguel. Una enfermera de rostro amable la acomodó en una camilla y comenzó a hacerle preguntas de rutina. Camila respondía en un susurro, perdida en un mar de sensaciones físicas y emocionales que la abrumaban por completo. Mientras la trasladaban por los largos corredores, se fijó en los nombres bordados en las batas de los médicos. Eran apellidos desconocidos, rostros anónimos que pasaban a su lado sin prestarle mayor atención. Un pequeño alivio la inundó. Quizás el destino le concedería esa mínima piedad, dar a luz en el anonimato, sin tener que enfrentar más fantasmas del pasado. Pero no podía estar más equivocada. A lo lejos, al final del pasillo, vio una figura familiar hablando con una enfermera. El corazón se le detuvo por un instante, un terror helado recorriéndola de pies a cabeza. Era solo su imaginación, se dijo, una mala pasada de su mente agotada. No podía ser él. El universo no podía ser tan cruel como para ponerlo en su camino justo en este momento, justo en el día más importante. La camilla avanzaba con una velocidad que a Camila le pareció vertiginosa, cada metro recorrido sobre el suelo pulido del hospital la acercaba a un destino que se sentía tan inevitable como aterrador. Apretó las barandillas metálicas con una fuerza desmedida, sus nudillos blancos como el mármol, intentando anclar su mente en el dolor físico para no sucumbir al pánico que amenazaba con devorarla por completo y sin piedad. Una enfermera joven, de voz suave, le susurraba palabras de aliento que apenas registraba. Respira profundo,
querida, ya casi llegamos al área de obstetricia. Pero la mente de Camila era un torbellino, un caos de recuerdos y miedos que chocaban entre sí. La imagen de Mauricio, su rostro contraído por el rechazo, se superponía a la emoción de sentir a su hijo moverse dentro de ella, creando una disonancia dolorosa y muy confusa. El corredor parecía interminable, una sucesión de puertas blancas y luces fluorescentes que parpadeaban sobre su cabeza. El sonido rítmico de las ruedas de la camilla contra el suelo era como el tic-tac de un reloj que marcaba los últimos segundos de su vida anterior. Pronto sería madre, y esa realidad, tan anhelada como temida, la golpeaba con la fuerza de una ola gigantesca que la arrastraba sin misericordia. Se concentró en los nombres que había elegido en la soledad de su cuarto en San Miguel, nombres que sonaban a esperanza. Si era niña, se llamaría Romina, un tributo a los ángeles que sentía que la cuidaban. Si era niño, Mateo, un nombre fuerte, lleno de carácter, para un pequeño que tendría que aprender a navegar el mundo con la mitad de su historia. Esos nombres eran su ancla. De repente, las puertas dobles al final del pasillo se abrieron con un silbido neumático, revelando la entrada al área de partos. La luz del interior era aún más intensa, el olor antiséptico más penetrante. El ambiente era de una calma tensa, de profesionalismo y urgencia contenida. Camila sintió un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y un terror profundo que no podía controlar. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, esta vez sin ninguna duda. De pie, revisando unos papeles en un mostrador, estaba él. Mauricio Vargas. El tiempo pareció congelarse, el sonido del hospital se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Su exmarido, el padre del bebé que luchaba por nacer, el hombre que la había destrozado, estaba allí, a solo unos metros de distancia, vestido con una bata blanca. Su corazón comenzó a latir con una furia descontrolada, un tambor enloquecido contra sus costillas. No podía ser. Debía ser una alucinación, un espejismo creado por el dolor y el agotamiento. Pero sus ojos no la engañaban. Vio el perfil perfecto que conocía de memoria, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado. Era real, dolorosamente real. No, por favor, no, susurró en un ruego inaudible. Intentó decirle a la enfermera que se detuviera, que diera la vuelta, que la llevara a cualquier otro lugar, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba cerrada, paralizada por el shock. La camilla siguió su curso, acercándola inexorablemente al epicentro de su peor pesadilla, de su más grande miedo. Mauricio levantó la vista de sus papeles justo cuando pasaban a su lado. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un instante, el mundo entero se detuvo para ambos. En su rostro se dibujó una expresión de incredulidad absoluta, seguida de un pánico que reflejaba el de ella. El nombre bordado en su bata, Dr. Mauricio Vargas, brillaba bajo la luz como una sentencia cruel. Camila, su nombre salió de sus labios como un suspiro ahogado, un fantasma de un pasado que creía haber dejado atrás. El reconocimiento en su voz fue como una daga que se clavaba aún más profundo en la herida abierta de Camila. Ella desvió la mirada, incapaz de sostener la suya, sintiendo como una oleada de vergüenza y rabia la inundaba por completo, la consumía. La enfermera, ajena a la tormenta emocional que acababa de desatarse, continuó empujando la camilla hacia una de las salas de preparación. El doctor de guardia vendrá a revisarla en un momento, señora, dijo con amabilidad. Camila no pudo responder. La ironía era tan brutal, tan despiadada, que le robaba el aire. El médico de guardia era él. Una vez en la habitación, sola por un momento, las lágrimas que había contenido durante meses brotaron con una violencia incontenible. Sollozó en silencio, mordiéndose el labio para no gritar. De todos los hospitales de la ciudad, de todos los médicos del mundo, tenía que ser él. El destino, en su infinita crueldad, había decidido reunirlos en el momento más vulnerable de su vida. Otra contracción, la más fuerte hasta ahora, la sacudió, devolviéndola a la realidad de su cuerpo.
El dolor físico era casi un alivio comparado con la angustia que desgarraba su alma. Se aferró a la idea de su hijo, su pequeño Mateo o su dulce Romina. Por él, por ella, tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar la manera de superar esto, de enfrentar al hombre que la había abandonado. La puerta se abrió y él entró. No como el Mauricio que recordaba, el amante, el compañero. Entró como el doctor Vargas, con una carpeta en la mano y una máscara de profesionalismo que apenas lograba ocultar el desconcierto en sus ojos. Se detuvo a una distancia prudente, como si temiera acercarse demasiado, como si una barrera invisible lo separara. Señorita Gavidia, comenzó, su voz sonando extraña, forzada. Soy el obstetra de guardia y necesito hacerle una revisión para evaluar el progreso de su trabajo de parto. El uso de su apellido fue como una bofetada. Para él, ella ya no era Camila. Era una paciente más, un caso clínico que debía atender. Fuera, logró decir ella, su voz temblorosa pero cargada de una furia helada. Salga de aquí ahora mismo. No tiene ningún derecho a estar aquí, no tiene derecho a tocarme. Las palabras salieron con más fuerza de la que creía poseer. Mauricio se quedó inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Podía sentir el impacto de su voz en el aire. Camila, por favor, trata de entender. Esta es una situación profesional, intentó razonar él, dando un paso cauteloso hacia la camilla. No hay nada profesional en esto. Esto es personal, replicó ella, intentando incorporarse a pesar del dolor. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Exijo ver a otro médico. Ahora mismo. Justo en ese momento, la enfermera de rostro bondadoso que la había recibido entró en la habitación. Al percibir la tensión palpable en el aire, miró de Camila a Mauricio, confundida. Doctor, ¿ocurre algún problema? La paciente parece muy alterada, preguntó con preocupación. Su presencia era como un pequeño faro en la oscuridad que la envolvía. Mauricio desvió la mirada de Camila por un segundo, como buscando una salida. La paciente y yo nos conocemos. Preferiría ser atendida por otro colega, explicó él, manteniendo un tono controlado. Quizás podría llamar al doctor Herrera. Él es el siguiente en la lista de guardia, sugirió, aunque en su voz se notaba un matiz de derrota. La enfermera consultó una tableta que llevaba en la mano. Lo siento, doctor, pero el doctor Herrera acaba de entrar a una cirugía de emergencia. Podría tardar horas. Usted es el único obstetra disponible en este momento. Las palabras cayeron como una losa sobre Camila. No había escapatoria. Estaba atrapada en esa pesadilla, con su verdugo como único salvador posible. El silencio en la sala de parto se volvió denso, casi sólido, roto únicamente por el pitido monótono del monitor que medía los latidos del corazón de su bebé. Camila sentía cada segundo como una eternidad, atrapada bajo la mirada de Mauricio, una mirada que ya no sabía cómo interpretar. Había una mezcla de deber profesional, sorpresa y algo más, algo que parecía un dolor antiguo, un arrepentimiento que no se atrevía a nombrar. No me importa, dijo Camila con una voz que sorprendió a todos por su firmeza, a pesar del temblor que recorría su cuerpo. Esperaré al doctor Herrera. Prefiero esperar horas a que usted me ponga una sola mano encima. Su declaración colgó en el aire, un desafío directo a la autoridad de Mauricio y a las normas del hospital. No estaba dispuesta a ceder, no en esto. Mauricio tragó saliva, la máscara de profesionalismo comenzaba a resquebrajarse visiblemente. Se acercó un poco más a la camilla, sus manos enfundadas en guantes de látex. Camila, no estás entendiendo la gravedad de la situación. Tu trabajo de parto está avanzado. Esperar podría poner en riesgo al bebé. No podemos permitir que eso pase, su tono era una súplica disfrazada de orden. Ahora te preocupa el bebé, soltó ella con una risa amarga que sonó más a un sollozo. Qué curioso, porque hace 6 meses lo llamaste un error, un accidente que iba a arruinar tu brillante carrera. ¿Qué cambió,
doctor Vargas. ¿Acaso un juramento hipocrático borra la cobardía y el abandono? Cada palabra era un dardo envenenado, disparado con la precisión de un dolor acumulado. La enfermera, una mujer mayor llamada Magali, observaba la escena con una mezcla de compasión y alarma. Había visto muchos dramas familiares en esas paredes, pero ninguno con esta carga de resentimiento. Doctor, quizás debería intentar localizar al doctor Ledesma, él podría cubrirlo, intervino suavemente, intentando mediar en el conflicto que se desarrollaba frente a ella. El doctor Ledesma está fuera de la ciudad en un congreso, Magali, respondió Mauricio sin apartar los ojos de Camila. Su mandíbula estaba tensa. Soy la única opción. Camila, por todo lo que alguna vez significamos el uno para el otro, te pido que dejes de lado el odio por un momento y pienses en nuestro hijo. Él te necesita ahora. La mención de nuestro hijo fue como echarle gasolina al fuego. No te atrevas, gritó ella, el dolor de una nueva contracción mezclándose con la furia. No te atrevas a llamarlo nuestro. Este hijo es mío. Lo he cuidado sola, lo he sentido crecer sola y lo traeré a este mundo sola si es necesario. Tú perdiste cualquier derecho sobre él en el momento en que me diste la espalda. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su mirada era de acero. Mauricio retrocedió un paso, visiblemente herido por la verdad de sus palabras. Por un instante, Camila vio en sus ojos al hombre del que se había enamorado, vulnerable y perdido. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada de nuevo por la del médico decidido. Tienes toda la razón, dijo en voz baja. Perdí ese derecho. Pero no he perdido mi deber como médico. Se giró hacia Magali con una autoridad renovada. Prepara un sedante suave para la paciente. Necesito que se calme para poder examinarla. Y monitorea la frecuencia cardíaca del bebé cada minuto. La enfermera asintió y se movió con rapidez, dejando a los dos solos de nuevo en esa atmósfera cargada de tensión y de reproches. Camila cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero el dolor era real, la presencia de Mauricio era real. Se sentía atrapada, sin salida, su cuerpo traicionándola y obligándola a depender del hombre que más la había lastimado en su vida. Era una tortura refinada, una prueba que sentía que no podría superar. Por favor, susurró él, su voz ahora despojada de toda formalidad. No me hagas esto más difícil. Sé que me odias, y lo merezco. Pero ahora mismo, la vida de nuestro bebé está en mis manos. Y te juro, por mi honor, por lo que queda de mi alma, que no dejaré que nada malo le suceda. La sinceridad en su voz la desarmó por un momento. Abrió los ojos y lo miró. Vio el sudor en su frente, la angustia en sus ojos oscuros. No era solo preocupación profesional. Era miedo. Un miedo genuino y profundo que conectó con el suyo propio. En ese instante, dejaron de ser el médico y la paciente, el abandonador y la abandonada. Eran solo dos padres aterrorizados por el bienestar de su hijo. Asintió lentamente, una rendición silenciosa que le costó todas sus fuerzas. No era perdón, ni aceptación. Era una tregua, un alto al fuego temporal por un bien mayor. Mauricio pareció entenderlo, porque un suspiro de alivio escapó de sus labios. Se acercó con cuidado y sus manos, antes temidas, ahora se sentían como la única esperanza a la que podía aferrarse. El examen fue rápido y clínico, pero para Camila fue una invasión. Cada toque, aunque profesional, le recordaba una intimidad perdida, un amor traicionado. Se obligó a disociarse, a pensar en la playa, en el olor a canela de la cocina de su tía, en cualquier cosa que no fuera la realidad de tener a Mauricio tan cerca, en una situación tan vulnerable y tan íntima. La dilatación es de 7 centímetros, anunció él con voz grave. El ritmo cardíaco del bebé está un poco acelerado, muestra signos de estrés. Creo que el cordón umbilical podría estar alrededor de su cuello. El miedo,
Un animal agazapado en su interior saltó y le atenazó la garganta. ¿Eso es peligroso?, preguntó con un hilo de voz. Puede serlo, admitió él, mirándola directamente a los ojos. Pero es una complicación que sé manejar. Confía en mí, Camila. Solo por unas horas, confía en mí. La pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Cómo confiar en quien había destrozado su confianza? Pero al ver la determinación en su rostro, supo que no tenía otra opción. La vida de su hijo dependía de ello. De repente, un hombre mayor, de cabello canoso y gesto severo, entró en la sala. Su bata llevaba bordado el nombre Dr. Manolo Belmonte, director clínico. ¿Doctor Vargas? Me informan que hay una situación irregular aquí, dijo con una voz que no admitía réplica. Su mirada se posó en Camila, luego en Mauricio, analizando la escena con frialdad. Mauricio se enderezó, adoptando una postura defensiva. Director, estoy manejando un parto complicado. La paciente prefiere a otro médico, pero no hay nadie más disponible en este momento, explicó de manera concisa. Manolo enarcó una ceja. También me informan que usted tiene un vínculo personal previo con la paciente. Eso es una grave violación del protocolo ético del hospital. Lo sé, señor. Pero la situación es crítica, insistió Mauricio. El bebé está en riesgo. No puedo abandonar a mi paciente. Manolo negó con la cabeza. Usted no está en condiciones emocionales para manejar este caso. Enfermera, preparen el traslado de la paciente. El doctor Herrera deberá atenderla en cuanto salga de su cirugía, no importa cuánto tarde. No, la voz de Camila resonó en la habitación, sorprendiéndolos a todos, incluido a ella misma. No me van a mover de aquí como si fuera un mueble. Mis protocolos, mis reglas, no las suyas, dijo mirando a Manolo con un fuego recién descubierto. Mi hijo está naciendo ahora, y el único médico que ha demostrado preocuparse por él está en esta sala. Se queda. El director Manolo Belmonte la observó con una mezcla de estupefacción y fastidio, no acostumbrado a que un paciente desafiara su autoridad de manera tan directa. Señora Gaviria, usted no está en posición de tomar esas decisiones. Las reglas del hospital existen para protegerla a usted y a su hijo de posibles negligencias, argumentó con un tono condescendiente que encendió aún más la furia de Camila. Sus reglas están poniendo en riesgo a mi hijo al hacerme esperar por un médico que no está aquí, replicó ella, cada palabra afilada por el dolor y la adrenalina. El doctor Vargas conoce la situación y a pesar de todo, es el padre de mi bebé. Si alguien no va a dejar que nada le pase, es él. Así que, con todo respeto, director, ocúpese de sus protocolos mientras nosotros nos ocupamos de traer una vida al mundo. La sala quedó en un silencio tenso. Mauricio miraba a Camila con una admiración que no podía ocultar. Esa era la mujer de la que se había enamorado, la leona que defendía lo suyo con una fuerza arrolladora. Manolo, por su parte, parecía por primera vez dudar, atrapado entre la rigidez de las normas y la innegable lógica de la situación que se presentaba en ese momento. Fue el monitor cardíaco el que rompió el impas. Un pitido agudo y acelerado alertó a todos. La frecuencia está en 200, exclamó Magali con alarma. Mauricio reaccionó al instante, su rostro transformado por la urgencia. No hay tiempo. El bebé está sufriendo. Necesito hacer una cesárea de emergencia ahora mismo, declaró, su voz resonando con la autoridad de un comandante. Sin esperar la aprobación de Manolo, Mauricio comenzó a dar órdenes. Magali, avisa a quirófano. Prepara el equipo para una cesárea y llama al anestesista. Muévete. Se giró hacia Camila, su mirada suavizándose. Sé que querías un parto natural, pero tenemos que sacarlo ya. ¿Estás de acuerdo? Ella asintió, el miedo por su hijo eclipsando cualquier otro sentimiento que pudiera tener. Mientras el equipo se movilizaba con una eficiencia impresionante, Mauricio se detuvo un momento frente a Manolo. Puede reportarme,
puede suspenderme, puede hacer lo que considere necesario después de esto. Pero ahora, no se interponga en mi camino. No voy a perder a mi hijo, dijo con una determinación helada que no dejó lugar a discusión. El director, superado por los acontecimientos, simplemente asintió. Minutos después, Camila estaba en el quirófano, la luz brillante sobre ella. El anestesista le hablaba con calma mientras preparaba la anestesia local. A su lado, Mauricio, ya vestido con el uniforme quirúrgico, le tomó la mano. Estaré contigo en cada segundo. No sentirás dolor, solo un poco de presión. En unos minutos, conocerás a nuestro hijo, le susurró. La palabra nuestro ya no sonaba a ofensa, sino a una promesa. El procedimiento comenzó. Camila no sentía nada de la cintura para abajo, pero su corazón latía con fuerza. Mauricio le hablaba constantemente, describiendo lo que sucedía de manera tranquilizadora, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Y entonces, en medio del silencio concentrado del quirófano, se escuchó el llanto. Un llanto fuerte, vigoroso, el sonido más hermoso que Camila había oído en su vida. Es un niño. Tenemos un niño, dijo Mauricio, su voz quebrada por la emoción. Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila mientras veía cómo levantaban a su bebé, pequeño, sonrosado y perfecto. Todo el dolor, toda la angustia de los últimos meses, se desvaneció en ese instante, reemplazado por un amor tan inmenso que sentía que podría llenar el universo entero. Después de limpiarlo y revisarlo, Mauricio se lo acercó. «Hola, Mateo», susurró Camila, acariciando su mejilla diminuta. El nombre que había elegido en la soledad ahora tenía un rostro. Su hijo tenía los ojos oscuros de su padre, una maraña de cabello negro y una expresión de indignación que la hizo reír entre lágrimas. «Mamá te esperó tanto tiempo, mi amor. Eres perfecto». Mauricio observaba la escena, su rostro una mezcla de asombro y un dolor profundo. Se sentó en una silla junto a la camilla, sin dejar de mirar a su hijo. «Elegiste ese nombre», dijo en voz baja. «Lo elegí sola», respondió ella, su voz suave pero firme. «Como elegí su ropa, la cuna y cada detalle de su vida. Todo lo hice sola, Mauricio». Las palabras lo golpearon con fuerza. «Lo sé», murmuró, y por primera vez, Camila vio lágrimas en sus ojos. «Camila, necesito contarte algo. Necesito que entiendas por qué fui un cobarde. ¿Por qué huí?». Manolo, que había supervisado todo desde una esquina, se acercó. «Doctor, no es el momento. La paciente debe descansar». «Quiero escucharlo», interrumpió Camila, su mirada fija en Mauricio. «Necesito escucharlo. Ahora». Mauricio respiró hondo, como si fuera a liberar un peso que había cargado durante toda su vida. «Cuando yo tenía 5 años, mi madre estaba embarazada de mi hermano. Mi padre, que también era obstetra, iba a atender el parto. Estaba emocionado, decía que sería el nacimiento más importante de su carrera. Hizo una pausa, su voz temblaba. Pero algo salió mal. Hubo una complicación rara, impredecible. Mi padre hizo todo lo que pudo, pero las palabras se le atoraron. Mi hermano murió. Y mi madre también murió en esa sala de partos». El horror de la revelación llenó el quirófano. Camila lo miró, empezando a comprender la magnitud de su miedo. «Mi padre nunca se lo perdonó. Pasó el resto de su vida como un fantasma, culpándose por no haber podido salvarlos. Crecí viéndolo desmoronarse, viéndolo mirarme como si yo fuera el recuerdo de todo lo que había perdido», continuó Mauricio. «Elegí esta profesión para reparar lo que él no pudo. Para demostrarme a mí mismo que podía salvar vidas. Pero cuando vi la prueba de embarazo en tus manos, el pánico me paralizó. De repente, volví a ser ese niño de 5 años, aterrorizado ante la idea de perderlo todo otra vez. El miedo fue tan grande que pensé que si huía, si no me involucraba, no dolería si algo salía mal», confesó, su rostro contraído por el dolor del recuerdo.
Fue el acto más cobarde de mi vida, y me ha costado lo más valioso que he tenido, dijo, mirando a Mateo dormido en los brazos de su madre. Preferí huir de mis fantasmas antes que enfrentarlos a tu lado. Y no hay día en que no me arrepienta de esa decisión. Te dejé sola cuando más me necesitabas, y es algo que nunca podré perdonarme. Camila lo escuchaba en silencio, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. No justificaba su abandono, pero por primera vez, lo entendía. Entendía el terror que lo había impulsado, la herida profunda que había gobernado su vida. Vio al hombre detrás del monstruo que había creado en su mente, un hombre tan roto como ella. Mateo se movió en sus brazos, emitiendo un pequeño suspiro. Mauricio extendió una mano temblorosa y acarició la cabeza de su hijo con una delicadeza infinita. Es perfecto, susurró entre lágrimas. Incluso en mi miedo, en mis noches de insomnio, soñaba con él. Soñaba con ustedes. Y aunque lo negara, ya los amaba desde el primer instante en que supe de su existencia. La confesión, tan cruda y vulnerable, derribó los últimos muros que quedaban en el corazón de Camila. El odio se disolvió, reemplazado por una compasión inesperada. Ambos habían sido víctimas de sus propios miedos, de sus propios pasados. Y en medio de todo ese dolor, había nacido una nueva vida, una luz en la oscuridad que quizás, solo quizás, podría guiarlos hacia un nuevo comienzo. 3 días después, Camila se encontraba en una suite privada del hospital, un gesto inesperado del director Belmonte, quien parecía querer enmendar su rigidez inicial. El cuarto estaba lleno de arreglos florales, pero el más grande y elegante, un conjunto de rosas blancas y lilas, permanecía anónimo, con solo una tarjeta que llevaba las iniciales NC escritas con una caligrafía impecable que conocía bien. Amamantaba a Mateo mientras observaba la lluvia golpear suavemente el ventanal. Su hijo era un milagro, una pequeña criatura que había reconfigurado su universo por completo. Cada vez que lo miraba, sentía una fuerza que no sabía que poseía, una determinación de darle el mejor de los mundos, incluso si eso significaba construirlo desde las ruinas de su propio corazón. La puerta se abrió y Mauricio entró, esta vez vestido de civil. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en días, pero en su rostro había una calma que Camila no le había visto en mucho tiempo. Se mantuvo a una distancia respetuosa, sosteniendo una carpeta de cuero. ¿Cómo se encuentran hoy?, preguntó con una voz suave, casi tímida, muy diferente a la del médico autoritario. Estamos bien. Nos darán el alta mañana, respondió ella, su tono era neutral, cauteloso. No sabía cómo actuar a su alrededor ahora que el muro de odio se había derrumbado. Lo que quedaba era un terreno incierto, lleno de preguntas sin respuesta y sentimientos confusos. ¿Y después? ¿A dónde irán? La pregunta de Mauricio estaba cargada de una preocupación genuina. A casa. A San Miguel de las Cruces. A la vida que construí sin ti, dijo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Necesitaba dejar claro que era independiente, que ya no era la mujer frágil que él había abandonado meses atrás. Mauricio asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, como si la aceptara sin protestar. Se sentó frente a ella, dejando la carpeta sobre una pequeña mesa. Camila, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito hablar contigo sobre el futuro de Mateo. Sobre lo que es mejor para él, comenzó, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. He pensado mucho estos días, y creo que tengo una propuesta que podría beneficiarlos a ambos. No quiero tu dinero, Mauricio, lo interrumpió ella de inmediato, su orgullo herido. Él negó con la cabeza. No se trata de dinero. Se trata de oportunidades. Se trata de reparar, de alguna manera, el daño que he causado. Abrió la carpeta y le tendió un documento. Es una propuesta de trabajo. Un proyecto que diseñé hace años pero que nunca encontré a la persona adecuada para liderar. Camila tomó el papel con desconfianza. El título decía, Coordinadora General del Programa Esperanza, Apoyo Integral a Madres en Situación Vulnerable.
Sintió una punzada de ironía. ¿Y crees que yo soy la persona adecuada para esto?, preguntó, levantando una ceja. Creo que eres la única, respondió él con una seriedad absoluta que la impactó. Viviste en carne propia lo que significa el miedo y la soledad del embarazo. Conoces las fallas del sistema. Y tienes la formación y la inteligencia para crear algo que realmente funcione, argumentó Mauricio, su voz llenándose de pasión. El programa ofrecerá apoyo médico, psicológico y financiero. Tendrá guardería, capacitación laboral. Es todo lo que tú no tuviste. Es una forma de transformar tu dolor en un propósito. La idea la cautivó, a pesar de su reticencia. Era exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado, un puesto con un impacto social real. Pero significaba quedarse en la ciudad, cerca de él. ¿Y cuál sería tu rol en esto?, inquirió, buscando la trampa. Supervisión médica. Nada más. Tú tendrías autonomía total, responderías a un consejo administrativo, no a mí directamente. Era una oferta tentadora, un salvavidas profesional y personal que no esperaba. Le ofrecía un salario que triplicaba cualquier cosa que pudiera ganar en el pueblo, un departamento en el complejo residencial del hospital y, lo más importante, un futuro estable para Mateo. Pero su corazón seguía lleno de dudas. ¿Era un intento genuino de ayudar o una forma de mantenerla bajo su control? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué esperas que suceda entre tú y yo?, preguntó directamente, necesitando claridad. Mauricio la miró con una honestidad brutal. No espero nada. He perdido el derecho a esperar. Solo aspiro a que, algún día, me permita ser un padre para Mateo. Que me dejes demostrarle que puedo ser mejor hombre de lo que fui como pareja. Si aceptas, respetaré cualquier límite que pongas. Si no quieres que me acerque, lo entenderé. Si decides que Mateo lleve solo tu apellido, lo aceptaré. La decisión es tuya, Camila. Completamente tuya. Yo solo quiero ofrecerte las herramientas para que tú y mi hijo tengan la vida que merecen, concluyó, su voz cargada de un arrepentimiento sincero. Camila miró a Mateo, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al torbellino de decisiones que se cernían sobre su futuro. Por un lado, estaba la paz y la seguridad de San Miguel, un mundo pequeño pero lleno de amor. Por el otro, una oportunidad única de reconstruir su carrera, de ayudar a otras mujeres y de darle a su hijo todas las ventajas que ella nunca tuvo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, su mente era un caos de pros y contras. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Mauricio, levantándose. La oferta estará aquí cuando estés lista. Y si tu respuesta es no, lo entenderé. El programa no se hará, porque sinceramente, no imagino a nadie más liderándolo. Dejó los papeles y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró. Solo una cosa más. Independientemente de tu decisión, quiero que sepas que me siento inmensamente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. De la madre que ya eres. Has enfrentado esto con una valentía que yo no tuve, y eso es algo que admiraré por el resto de mi vida. Sus palabras la dejaron sin aliento. Era el reconocimiento que había anhelado escuchar durante meses, la validación que necesitaba desesperadamente. Cuando la puerta se cerró, Camila se quedó sola con su bebé y una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La lluvia había cesado, y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes, como un presagio de un nuevo amanecer. Se acercó a la ventana con Mateo en brazos. La ciudad se extendía ante ella, ya no como un monstruo, sino como un campo de posibilidades. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su corazón, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzaba a brillar con más fuerza, iluminando un camino que, aunque incierto, prometía un futuro que valía la pena explorar. Mateo abrió sus pequeños ojos y la miró, una conexión instantánea y profunda que lo era todo. En esa mirada, Camila encontró su respuesta.
No se trataba de Mauricio, ni de perdonarlo. Se trataba de ella, de su hijo, de tomar las riendas de su vida y construir el futuro que ambos merecían, sin importar los fantasmas del pasado. Aceptaría el reto. 6 meses se habían deslizado como arena entre los dedos. El programa Esperanza era ahora una realidad vibrante, un faro de luz para docenas de mujeres, y Camila era su corazón y su motor. Se movía por los pasillos del hospital con una confianza recién descubierta, su nombre pronunciado con respeto y admiración. La doctora Camila, la llamaban, un título honorífico ganado a pulso con trabajo y dedicación. Mateo, ahora un bebé de 9 meses curioso y sonriente, era el rey de la guardería del hospital. Sus risas resonaban en los corredores y su presencia era un recordatorio constante del propósito del programa. Camila había logrado crear un equilibrio entre su exigente trabajo y su maternidad, encontrando en la sonrisa de su hijo la energía para seguir adelante cada día, sin importar los obstáculos. Con Mauricio, había establecido una tregua funcional. Su relación era un baile cuidadosamente coreografiado de profesionalismo y distancia. Se veían en reuniones de equipo, discutían casos y presupuestos, pero nunca cruzaban la línea hacia lo personal. Él cumplía su palabra, respetando sus límites y demostrando con acciones, no con palabras, su compromiso con el programa y con su hijo. A veces, cuando Camila estaba en una reunión importante, Mauricio aparecía discretamente en la guardería si Mateo lloraba, calmándolo con una paciencia que la sorprendía. Eran pequeños gestos que no pasaban desapercibidos, semillas de una nueva confianza que comenzaban a brotar en el terreno árido de su relación pasada. Ella lo observaba desde lejos, con el corazón en un puño, sin saber qué sentir. Esa mañana, el hospital bullía de actividad. Una delegación internacional de médicos y gestores de salud visitaba el programa Esperanza, interesados en replicar el exitoso modelo en sus propios países. Era un día crucial, la culminación de meses de esfuerzo y la prueba de que su trabajo estaba teniendo un impacto real más allá de esas paredes. Camila, impecable en un traje azul marino, supervisaba los últimos detalles. La sala de conferencias estaba lista, el café servido, y los informes con los impresionantes resultados del programa esperaban a los invitados. El director Belmonte, antes su antagonista, ahora era su mayor aliado. Sus números son extraordinarios, doctora. Ha logrado algo histórico, le dijo con genuina admiración. Mauricio entró en la sala, elegante en un traje oscuro que realzaba su figura. Sus miradas se cruzaron por un instante a través de la multitud. Un saludo discreto con la cabeza, una leve sonrisa, ese era su lenguaje ahora. Una de las médicas francesas se acercó a Camila. Me encantaría conocer al doctor Vargas, el creador del concepto inicial, dijo en un español con un fuerte acento. Camila los presentó, manteniendo una compostura profesional. Mientras Mauricio conversaba en un francés fluido con la delegación, ella lo observaba. Desviaba cada elogio hacia ella, llamándola la verdadera visionaria, el alma del proyecto. Escucharlo reconocer su valía en público, frente a profesionales de todo el mundo, provocó una extraña calidez en su pecho, un sentimiento que se apresuró a reprimir. La presentación fue un éxito rotundo. Camila habló con pasión y elocuencia, mostrando no solo cifras, sino también los rostros y las historias de las mujeres cuyas vidas habían sido transformadas. Al final, los aplausos fueron estruendosos y sinceros. Se sentía en la cima del mundo, una sensación que había creído perdida para siempre en el pasado. Después del evento, Manolo Belmonte la apartó. Camila, el hospital ha recibido una invitación para que usted represente a México en el Congreso Mundial de Innovación en Salud Materna en Ginebra. Todos los gastos pagados. Es el reconocimiento que su trabajo merece. La noticia la dejó sin aliento. ¿Ginebra? Era una oportunidad de ensueño, pero significaba dejar a Mateo por primera vez. Mientras procesaba la oferta, un rostro familiar entre la multitud la heló. Eduardo Cabellos, su novio de la universidad,
el hombre que la había dejado diciéndole que no tenía la ambición suficiente para estar con él. Ahora era un productor de televisión, más arrogante y exitoso que nunca, acompañado de una presentadora despampanante. Los hilos del destino volvían a enredarse. Camila Gavidia, qué pequeño es el mundo, dijo Eduardo acercándose, su sonrisa era una mezcla de sorpresa y condescendencia. He oído hablar de tu trabajo. Impresionante. ¿Quién lo diría? El comentario, disfrazado de halago, llevaba el veneno de siempre, el sutil recordatorio de que él nunca había creído en ella, de que siempre la había subestimado. Estamos haciendo un reportaje sobre mexicanos exitosos y nos encantaría entrevistarte, continuó, ignorando la tensión en el aire. Camila sintió un nudo en el estómago. La última persona que quería ver en su día de triunfo era el fantasma de sus antiguas inseguridades. Puedes contactar a la oficina de prensa del hospital para agendarlo, respondió con frialdad. Vamos, Jime, no seas tan formal. Podemos hablar ahora, como en los viejos tiempos, insistió él. Justo en ese momento, Mauricio se acercó, percibiendo la incomodidad de Camila. Llevaba un ramo de flores y una sonrisa genuina. Felicidades por tu éxito. Todo el hospital está hablando de ti, dijo, posicionándose sutilmente a su lado, como un aliado silencioso. Eduardo miró a Mauricio de arriba abajo, evaluándolo. ¿Y tú eres? El doctor Mauricio Vargas. Supervisor médico del programa, se presentó Mauricio, extendiendo la mano. La conversación que siguió fue un duelo de egos, con Eduardo intentando minimizar los logros de Camila y Mauricio defendiéndola con una lealtad feroz, elogiando su inteligencia y su visión. El momento culminante llegó cuando Mateo, en brazos de su tía Isabela que había venido de visita, extendió los bracitos hacia Mauricio. Con una mirada que pedía permiso a Camila, Mauricio lo tomó en brazos. La cara de Eduardo fue un poema. ¿Tu hijo? Preguntó, incrédulo. Sí, mi hijo, confirmó Camila, su voz firme. ¿Y el padre? La pregunta de Eduardo fue una bomba lanzada con malicia. El silencio se apoderó del grupo. Antes de que Camila pudiera responder, Mauricio lo hizo por ella, mirando directamente a Eduardo a los ojos. Soy yo, dijo con una calma devastadora. Mateo es mi hijo. La revelación dejó a Eduardo sin palabras, su arrogancia desinflándose en un instante. Camila sintió una oleada de gratitud hacia Mauricio. En ese momento, no eran examantes ni colegas. Eran un frente unido, dos padres protegiendo a su familia de las sombras del pasado. Vio la derrota en los ojos de Eduardo, y por primera vez, se sintió completamente libre de su influencia, de sus críticas, de su recuerdo. Cuando Eduardo y su equipo finalmente se retiraron, Mauricio seguía sosteniendo a Mateo, quien jugaba felizmente con su corbata. ¿Estás bien?, le preguntó Mauricio en voz baja. Camila lo miró, a él y a su hijo, y una certeza la inundó. Estoy mejor que bien, respondió con una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, Mauricio, estoy exactamente donde debo estar. La repercusión de la visita internacional y la oferta para ir a Ginebra dejaron a Camila trabajando hasta altas horas de la noche durante la semana siguiente. Su oficina, antes un simple espacio de trabajo, se había convertido en su centro de mando, un lugar donde los sueños y las estrategias tomaban forma. El silencio del hospital por la noche era su compañero, permitiéndole concentrarse en las propuestas de colaboración que llegaban de todo el mundo. Cerca de la medianoche, un suave golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Era Mauricio, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Pensé que podrías necesitar refuerzos, dijo con una sonrisa cansada. ¿Una cirugía complicada? Él asintió. Gemelos prematuros. Pero están estables. A veces, este lugar nos regala pequeños milagros. Se sentó frente a ella, creando una atmósfera de camaradería inesperada.
El aroma del café llenó la oficina, y por un momento, el tiempo pareció retroceder a una época más sencilla, cuando compartir un café a medianoche era parte de su rutina. Pero ambos sabían que esa puerta estaba cerrada. Habían construido una nueva dinámica, una basada en el respeto profesional, y ninguno de los dos se atrevía a poner un pie fuera de esos límites tan cuidadosamente definidos. ¿Cómo te sentiste realmente después de reencontrarte con Eduardo?, preguntó Mauricio de repente, rompiendo el cómodo silencio. La pregunta la tomó por sorpresa. Rara vez hablaban de temas personales. ¿Por qué lo preguntas?, respondió ella a la defensiva. Porque reconozco a ese tipo de hombre. El que construye su ego derribando a los demás. Y sé lo difícil que es liberarse de su sombra. Camila lo observó, intrigada. ¿Hablas por experiencia? Mauricio suspiró, su mirada perdida en la oscuridad del jardín que se veía a través de la ventana. Mi padre. Después de la muerte de mi madre, pasó años recordándome que nunca sería un médico lo suficientemente bueno. Que siempre llevaría la mancha de su fracaso. Me tomó años entender que su crueldad era un reflejo de su propio dolor, no de mi valor. La confesión la conmovió profundamente. Era una pieza más del complejo rompecabezas que era Mauricio Vargas. Por eso, cuando vi cómo lo enfrentaste en el aeropuerto, sentí una admiración inmensa. Vi la fuerza que has cultivado, la misma que yo no tuve durante tanto tiempo, continuó él, volviendo a mirarla a los ojos. Te has convertido en una versión aún más impresionante de la mujer que ya eras. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. Las palabras de Mauricio, cargadas de una sinceridad abrumadora, estaban derribando sus defensas una por una. Y me doy cuenta de que admiro a la mujer en la que te transformaste mucho más de lo que debería. Mucho más de lo que es profesionalmente aceptable. El aire en la oficina se cargó de una electricidad palpable. Mauricio, por favor. Teníamos un acuerdo, susurró ella, aunque su voz carecía de convicción. Lo sé, y lo he respetado cada segundo. Pero ser profesional no me impide sentir. Y lo que siento por ti no es solo arrepentimiento. Es admiración. Es respeto. Es. Se detuvo, pasando una mano por su cabello, un gesto nervioso que ella conocía tan bien. Es amor, concluyó él en voz baja, las palabras flotando en el espacio entre ellos. Sé que te herí de una forma imperdonable. Sé que las palabras no borran meses de soledad. Pero necesito que sepas que, a pesar de mi cobardía, nunca dejé de amarte. Y ver la madre increíble y la profesional brillante en la que te has convertido solo ha hecho que ese amor crezca. Las lágrimas ardían en los ojos de Camila. Era la confesión que una parte de ella había anhelado escuchar, y al mismo tiempo, la que más temía. ¿Y cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a huir ante la primera dificultad?, preguntó, su voz quebrada por la emoción y el miedo que sentía. Porque ahora sé exactamente lo que perdería, respondió él, levantándose y acercándose a ella. Se detuvo a unos pasos, respetando su espacio. Porque he pasado estos meses viéndote reconstruir tu vida, ladrillo a ladrillo, y he aprendido lo que es la verdadera fortaleza. He trabajado en mis propios demonios, he ido a terapia. He enfrentado al fantasma de mi padre. No te estoy pidiendo que olvides, Camila. Eso sería imposible. Te estoy pidiendo una oportunidad para demostrarte que he cambiado. No con palabras, sino con hechos. Día a día, dijo, su voz era una súplica. ¿Puedo?, preguntó, levantando una mano, deteniéndola a centímetros de su rostro, pidiendo un permiso que nunca antes había necesitado. Ella asintió, incapaz de hablar. Su mano, cálida y suave, acarició su mejilla con una delicadeza que la hizo estremecer. El contacto, después de tantos meses, fue como una descarga eléctrica, despertando sentimientos que había mantenido bajo llave. Se inclinó instintivamente hacia su tacto, una rendición silenciosa de su corazón cansado de luchar. Te extraño cada día,
confesó él, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Extraño tu risa, nuestras conversaciones hasta el amanecer, la forma en que ves el mundo. Extraño a mi mejor amiga. Camila cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Yo también te extraño, admitió en un susurro. La distancia entre ellos desapareció. Mauricio acunó su rostro entre sus manos y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino uno tierno, cargado de historia, de dolor, de arrepentimiento y de una esperanza frágil. Fue un beso que sellaba el pasado y abría, con cautela, la puerta a un futuro incierto pero deseado. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sintiéndose tan vulnerable como el día en que lo conoció. Ahora, vamos despacio, respondió él, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Un paso a la vez. Reconstruiremos la confianza. Dejaremos que Mateo nos vea como un equipo. Y nos daremos la oportunidad de ser felices. Juntos. Tengo miedo, Mauricio, confesó ella. Yo también estoy aterrado, admitió él con una sonrisa. Pero por primera vez, no es un miedo que me paraliza. Es un miedo que me impulsa a ser mejor. Por ti. Por Mateo. Por nosotros. La miró con una intensidad que la envolvió por completo. Camila sintió que una carga pesada se levantaba de sus hombros. La lucha interna, el rencor, la soledad. Todo comenzaba a disiparse bajo la luz de esa confesión nocturna. No sabía qué les depararía el futuro, si serían capaces de superar las cicatrices del pasado. Pero en ese momento, en la penumbra de su oficina, se permitió creer que quizás, solo quizás, su historia merecía una segunda oportunidad. El beso que siguió fue diferente, más profundo, una promesa silenciosa de intentarlo. Dejaron las tazas de café olvidadas sobre el escritorio. Esa noche, no necesitaban cafeína para mantenerse despiertos. La esperanza era un estimulante mucho más poderoso, uno que los mantendría en vilo, soñando con las posibilidades de un nuevo comienzo. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un delicado vals de acercamiento y cautela. Mauricio y Camila comenzaron a pasar más tiempo juntos, pero siempre con Mateo como centro de su universo. Cenas en el apartamento de ella, paseos por el parque, visitas al zoológico. Estaban construyendo nuevos recuerdos, ladrillos de normalidad sobre los cimientos agrietados de su pasado. Camila se sorprendió al descubrir a un Mauricio diferente. Más paciente, más atento, un hombre que escuchaba de verdad. Hablaba de sus sesiones de terapia, de cómo estaba aprendiendo a manejar sus miedos y a comunicarse de manera más abierta. Por primera vez, no intentaba ser perfecto, simplemente intentaba ser real, y esa vulnerabilidad era más atractiva que cualquier fachada de confianza. Mateo florecía con la presencia constante de su padre. La palabra papá se convirtió en su favorita, y la risa del niño al ser lanzado al aire por Mauricio era la banda sonora de sus fines de semana. Camila los observaba, su corazón dividido entre la alegría de ver a su hijo feliz y el miedo persistente a que todo fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. Un martes por la tarde, mientras organizaba los juguetes de Mateo, recibió una llamada de un número internacional. La voz al otro lado, con un marcado acento francés, se presentó como el doctor Felipe Segura, de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. El corazón de Camila dio un vuelco. Era una llamada relacionada con su exitosa presentación en el Congreso. Doctora Gavidia, su trabajo con el programa Esperanza ha causado una gran impresión en nuestro comité, comenzó el doctor Segura. Estamos lanzando una iniciativa a gran escala para reducir la mortalidad materna en toda América Latina y nos gustaría ofrecerle el puesto de coordinadora general del proyecto. Camila tuvo que sentarse, sus piernas temblaban. La oferta era abrumadora, la oportunidad de su vida profesional. Un puesto en la OMS, con base en Ginebra, liderando un programa que podría salvar miles de vidas en todo un continente.
Era la culminación de todos sus sueños, la validación definitiva de su capacidad y su trabajo. Era todo lo que siempre había querido, antes de Mauricio, antes de Mateo. Sería un contrato inicial de 2 años, con posibilidad de extensión. Implicaría viajes constantes por la región, pero la base operativa estaría en Suiza, continuó el doctor. Sabemos que es una decisión importante, por lo que tiene un mes para considerarla. Cuando colgó, Camila se quedó mirando el teléfono, en shock. El mundo se había detenido. Esa noche, cuando Mauricio llegó para cenar, notó su silencio de inmediato. ¿Ocurre algo? ¿Estás muy callada?, preguntó con preocupación. Camila respiró hondo y le contó sobre la llamada, sobre la oferta de la OMS, sobre Ginebra. Vio cómo la noticia lo impactaba, como una sombra de tristeza cruzaba su rostro, pero la ocultó rápidamente tras una expresión de apoyo. Es una oportunidad increíble, Camila. Es exactamente lo que mereces, dijo él, su voz sonando sincera, aunque un poco forzada. ¿2 años?, preguntó. Ella asintió. El silencio que se instaló entre ellos fue pesado, cargado de todo lo no dicho, de los sueños que comenzaban a reconstruir juntos y que ahora se veían amenazados. No sé qué hacer, Mauricio, confesó ella, su voz era un susurro. Justo ahora que las cosas entre nosotros empiezan a funcionar, que Mateo te tiene cerca. Claro que sabes qué hacer, la interrumpió él suavemente. Estás dividida no porque no sepas la respuesta, sino porque temes que esa respuesta nos lastime. Temes que al perseguir tu sueño, pierdas lo que estamos construyendo. Su claridad la desarmó. La conocía tan bien. Si no aceptas, te arrepentirás el resto de tu vida. Y ese arrepentimiento se convertirá en un fantasma entre nosotros, mucho más destructivo que la distancia, dijo, tomando su mano sobre la mesa. Un hijo necesita ver a su madre realizar sus sueños, ser la mujer más completa y feliz que pueda ser. ¿Y tú? ¿Y nosotros? 2 años es mucho tiempo, replicó ella, con el corazón encogido. Mauricio se levantó y fue a buscar a Mateo, que jugaba en la sala. Lo alzó en brazos y regresó. Yo esperé meses solo por la oportunidad de pedirte perdón. Puedo esperar 2 años por la oportunidad de construir una vida contigo, afirmó, mirándola a los ojos. Aprovecharé este tiempo. Terminaré mi doctorado. Expandiré el programa Esperanza a nivel nacional. Me convertiré en un hombre del que puedas sentirte aún más orgullosa cuando regreses. El amor verdadero, Camila, no es encadenar a alguien. Es darle las alas para que vuele, confiando en que querrá regresar al nido. Sus palabras eran un bálsamo de madurez y generosidad. ¿Y si cambio? Si la experiencia me transforma en alguien diferente, preguntó ella, expresando su último miedo. Entonces aprenderé a amar a la nueva mujer en la que te conviertas, respondió él sin dudar. Así como aprendí a amar a la mujer fuerte e independiente en la que te transformaste mientras estuvimos separados. Mi amor no es por quien eras, es por quien eres y en quien te convertirás. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Camila. Era la respuesta más generosa y valiente que podría haber imaginado. Él estaba poniendo la felicidad de ella por encima de la suya, demostrándole con el acto de amor más puro que realmente había cambiado. Mateo te va a extrañar muchísimo, dijo, acariciando el cabello de su hijo. Y yo a él, cada segundo de cada día, respondió Mauricio, besando la frente del niño. Pero me aseguraré de que sepa cuánto lo amo. Habrá videollamadas diarias, visitas cada vez que sea posible. Y lo más importante, sabrá que su mamá está cambiando el mundo. Y eso es un legado invaluable. La decisión estaba tomada. Aceptaría. Era un salto al vacío, una apuesta arriesgada. Pero por primera vez, no saltaba sola. Salía con la certeza de que, sin importar la distancia, había un amor esperándola, un amor lo suficientemente fuerte como para soportar el tiempo y los kilómetros, un amor que había renacido de sus cenizas. Más sólido y verdadero que antes.
La despedida en el aeropuerto, 3 semanas después, fue agridulce. Hubo lágrimas, abrazos y promesas. Mauricio le entregó a Mateo un pequeño avión de juguete. Para que nunca olvides el camino a casa, le dijo al niño, pero sus ojos estaban fijos en Camila. Te amo, susurró ella. Yo también te amo. Ahora ve y conquista el mundo. Nosotros te estaremos esperando. 2 años y medio después, el nombre de Camila Gavidia era sinónimo de innovación y liderazgo en la salud materna a nivel mundial. El programa en América Latina había superado todas las expectativas, reduciendo la mortalidad en cifras récord y convirtiéndose en un modelo global. Camila había viajado por el continente, desde los Andes peruanos hasta las selvas de Colombia, dejando una huella de esperanza en cada comunidad. Mateo, ahora un niño de 3 años y medio, era un ciudadano del mundo. Hablaba 3 idiomas con fluidez y se adaptaba a nuevos entornos con una facilidad asombrosa. Era la sombra de su madre, su compañero constante de aventuras. Pero en sus conversaciones nocturnas siempre surgía la misma pregunta: ¿cuándo volvemos a casa con papá? El regreso a México fue para una ocasión especial. Camila era la ponente principal en el Congreso Internacional de Salud Materna, que ese año se celebraba en la Ciudad de México. Mientras hablaba frente a una audiencia de miles de profesionales, buscaba un rostro entre la multitud. Mauricio había prometido estar allí, y la anticipación de verlo después de tanto tiempo hacía que su corazón latiera con fuerza. Durante su tiempo en el extranjero, su relación se había fortalecido a través de la distancia. Las llamadas diarias, las visitas de Mauricio a Ginebra, los planes para el futuro. Él también había cumplido sus promesas. Terminó su doctorado, se convirtió en una eminencia en medicina fetal y expandió el programa Esperanza a 12 ciudades mexicanas. Había crecido, al igual que ella. Al finalizar su ponencia, una ovación de pie la recibió. Se sentía orgullosa, realizada, pero una parte de ella solo anhelaba bajar de ese escenario y encontrarlo. Y entonces lo vio. Apoyado en una columna, con un traje gris oscuro y una serenidad en la mirada que nunca antes le había visto. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió, una sonrisa de orgullo, de amor y de bienvenida. Se abrió paso entre la multitud que la felicitaba, su mundo reduciéndose a la figura que la esperaba. Cuando finalmente llegó a él, se abrazaron. Fue un abrazo que contenía 2 años y medio de anhelo, de logros compartidos a distancia, de promesas cumplidas. Se sentía como llegar a casa, un sentimiento de pertenencia que ninguna ciudad europea le había dado. «Papá, papá», gritó Mateo, corriendo hacia ellos. Mauricio lo alzó en el aire, la risa del niño llenando el auditorio. Verlos juntos, la imagen que había guardado en su corazón durante tanto tiempo, era más gratificante que cualquier reconocimiento profesional. Eran una familia, a pesar de la distancia, a pesar de las cicatrices del pasado. «Tengo una sorpresa para ustedes», dijo Mauricio después de los saludos. Los condujo fuera del centro de convenciones hasta una tranquila colonia residencial. Se detuvo frente a una hermosa casa de 2 pisos, con un jardín lleno de flores. «¿De quién es esta casa?», preguntó Mateo. «Es nuestra», respondió Mauricio, mirando a Camila. La casa era un sueño. Cada detalle estaba pensado para ellos. Una habitación para Mateo decorada con aviones, un estudio para Camila, una cocina amplia para comidas familiares y un patio con un área de juegos. «La compré hace 6 meses. Estaba esperando a que regresaran», explicó Mauricio. «Pase lo que pase entre nosotros, esta casa es tuya y de Mateo. Está a su nombre». Le entregó un sobre con las escrituras. Camila lo tomó, conmovida hasta las lágrimas por ese gesto de generosidad y compromiso absoluto. «Usé este tiempo para convertirme en el hombre que ustedes merecen. He trabajado en mis miedos, he aprendido a ser un mejor padre, un mejor hombre», confesó él, tomando su mano. «Elijo estar con ustedes, cada día. Pero solo si tú también me eliges a mí», dijo, su voz cargada de una emoción contenida.
Camila miró a su hijo jugando feliz en el patio, miró la casa que representaba un futuro tangible, y lo miró a él, al hombre que había cruzado un océano de dolor para volver a encontrarla. Te elijo, Mauricio. Siempre te elegiré. El beso que compartieron fue el de dos almas que se habían reencontrado, no como las personas que eran, sino como las personas en las que se habían convertido. Era un beso de aceptación, de perdón y de un amor maduro, forjado en la adversidad y fortalecido por la distancia. Un amor que había demostrado ser más fuerte que el tiempo. 6 meses más tarde, en el jardín del hospital donde todo había comenzado, se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de las personas que habían sido testigos de su tumultuosa historia. Mateo, el paje de honor, entregó los anillos con una seriedad adorable, y cuando el juez los declaró marido y mujer, gritó, por fin, provocando la risa de todos. Su luna de miel fue un viaje familiar a Suiza, para que Mateo les mostrara sus lugares favoritos. Una noche, Camila encontró una nota de Mauricio en la mesita de noche, para la mujer que me enseñó que el amor no es poseer, sino liberar. Gracias por darme una segunda oportunidad y por demostrarme que algunas historias merecen convertirse en un para siempre. Años después, sentados en la terraza de su casa mientras veían a un Mateo adolescente jugar con su hermana pequeña, Romina, Camila y Mauricio se tomaron de la mano. Habían construido una vida juntos, no a pesar de su doloroso comienzo, sino gracias a él. Habían aprendido que las heridas, una vez sanadas, pueden convertirse en la fuente de la mayor fortaleza. Su programa conjunto, Esperanza Global, era un referente mundial, dirigido por ambos con una sinergia perfecta. Habían transformado su propia historia de dolor en un legado de esperanza para miles de familias en todo el mundo. Su amor no era un cuento de hadas, era algo mucho más real y valioso. Era una prueba de que el perdón es posible, de que las personas pueden cambiar y de que un final feliz no es la ausencia de problemas, sino la decisión de enfrentarlos juntos. Mirando el atardecer, Camila sonrió. El destino les había jugado una carta cruel, pero ellos habían aprendido a jugar la partida, y juntos habían ganado la mano más importante de todas. Su hogar no era solo una casa, sino un testimonio viviente de la resiliencia del corazón humano. Un lienzo donde cada día pintaban nuevos recuerdos, nuevas risas y nuevos sueños. Un lugar donde para siempre no era una promesa vacía, sino una decisión consciente que renovaban cada mañana al despertar, uno al lado del otro. La sorprendente vuelta del destino no fue que se reencontraran, sino que se permitieran renacer individualmente para poder florecer juntos. El verdadero final feliz no fue la boda, sino la paz que encontraron en la ordinaria y extraordinaria tarea de construir una vida, demostrando que el amor más fuerte es el que se atreve a empezar de nuevo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.